Sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Ese es el lema que tenemos hoy, este año como iglesia. Y la verdad me voy a pensar que en la sociedad que tenemos hoy en día, estas cosas, del esforzarse y ser valiente, no están muy de moda, ¿verdad? Voy a pensar, ¿no? Que realmente, ¿por qué? Porque nos acomodamos cada vez más. Cada vez estamos más cómodos y la generación siguiente cada vez tienen menos en mente lo del esfuerzo, ¿no? Como podían tener a lo mejor nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? Y eso a la larga en nuestra vida nos pasa factura, ¿no? En las generaciones, pero a la generación nacida en el 2000, ¿cómo se le llama? ¿La generación de qué? La generación de cristal. ¿Os suena ese término? La generación de cristal. Lo voy a leer literal. Se dice que es una generación frágil, que necesita protección constante, con expectativas poco realistas sobre el trabajo y la vida. Vamos, estamos apañados. Pero no podemos echarle la culpa a los que nacen en el 2000, todo. ¿Por qué? Porque ¿por quién fueron criados? Por los padres, ¿no? Han sido educados por la generación anterior y dicen los estudios que el origen de esta sobreprotección se remonta a los padres de esta generación quienes vivieron épocas de carencia y adoptaron una crianza más autoritaria y severa. Por lo tanto, a sus hijos no quiere que pasen lo mismo que ellos pasaron y los han criado. Yo nací en el 92, yo estoy ahí, me libro. Los han criado de esa manera, ¿no? Pero la verdad es que como hijos de Dios, nosotros debemos ser muy diferentes, ¿no? Tenemos que tener este lema de este año conscientemente, ¿no? Porque el Señor nos está llamando a eso, ser fuertes y ser valientes, a marcar la diferencia. Porque a no tener miedo, que es muy importante, porque el esforzarse en ciertas áreas de la vida y ser valiente implica arriesgarse, a no tener miedo y a no desanimarnos. Hoy en día el desánimo, te levantas por la mañana, no me abro los ojos y ya estoy desanimado. Yo quiero acostarme otro ratito, ¿verdad? El desánimo, ¿por qué? Porque nuestra fuerza, ¿de dónde viene? Dice el texto, del Señor mismo, de Dios mismo, y Él está con nosotros donde quiera que vayamos. Por eso es el lema de este año para nosotros. Y un inciso, si escucháis un cuchicheo aquí, es porque viene una amiga de María que habla inglés y ella le está traduciendo, ¿vale? Y la verdad es que Dios puede hacer grandes milagros en nuestra generación, porque decimos, madre mía, los jóvenes hoy en día están todos perdidos, ¿verdad? Sobre todo los mayores lo dicen mucho, estos jóvenes de hoy en día. En mi época no pasaba eso. ¿Qué va? Eran todos muy buenos. Y el Señor sí que puede hacer grandes milagros en nuestra generación, no puede hacer milagros en nuestra vida, pero si le dejamos. Es la clave del día de hoy, si le dejamos. Si se lo pedimos y si está dentro de su gran soberanía. Esa es la pregunta que Dios hoy te hace. ¿Quieres que te sane? ¿Quieres que te sane? Imagina que tienes a Jesucristo aquí delante tuyo, en tu casa. Te está esperando en tu casa, Jesús. Y te va a curar de lo que tú le pidas, de lo que más te duele. Piensa, ¿qué es lo que más te duele? ¿Qué sería? ¿Qué le pedirías a Jesús? Ve pensando. La hernia. ¿Qué es lo que más te duele? ¿Qué le pedirías a Jesús? Así que hoy vamos a ver diferentes tipos de milagros. Vamos a leer mucha Biblia, ¿eh? Vamos a ver diferentes tipos de milagros que hizo Jesús con personas y cómo esos milagros, cómo Jesús trabajó con esos milagros, ¿vale? El primero lo vamos a ver en Mateo 9, del 27 al 30. Dos ciegos que reciben la vista. Mateo 9, del 27 al 30, como sabéis, lo proyectamos aquí. Cuando salió Jesús, lo siguieron dos ciegos gritándole, «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, «¿Creéis que puedo hacer esto?» Ellos dijeron, «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo, «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos. Vemos varios milagros a lo largo del Evangelio que por la fe que tenían en Jesús hacía esos milagros, ¿no? Ellos acudían directamente a Jesús, «Oye, Jesús, sáname, libérame». Y Jesús hacía ese milagro. Y este es uno de los ejemplos, ¿vale?
Ahora vamos a ver otro ejemplo muy corto de cómo Jesús hacía los milagros a través de la petición de otras personas. ¿Sí? Lo que llamamos la intercesión, interceder por otra persona. Cuando oramos aquí por personas, por otras personas, intercedemos por otras, ¿no? Para que estén para recibir algo. Vamos a ver un ejemplo corto que se encuentra en Lucas 4, del 38 al 39. Después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a casa de Simón, donde encontró a la suegra de Simón, muy enferma, con mucha fiebre. Por favor, sánala, le suplicaron todos. O sea, la suegra no fue, fueron las personas. De pie junto a su cama, Jesús reprendió a la fiebre y la fiebre se fue de la mujer. Ella se levantó de inmediato y se preparó la comida. Qué bueno. Y otro ejemplo de cómo Jesús sanaba era por su propia iniciativa. No siempre se los veían las personas, veía la necesidad y actuaba. Y vemos muchos ejemplos. El próximo ejemplo que vamos a ver se encuentra en Lucas 7, del 11 al 17, que Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Este es un ejemplo muy importante porque, como sabéis, en aquella época, las mujeres ¿de quién dependían? De los hombres. Entonces era una mujer viuda, ya no tenía marido y era su único hijo varón. Entonces ya se quedaba desamparada totalmente. Por eso ahora vamos a leer el texto que Jesús, viendo esa situación, resucitó a ese hijo. Lucas 7, del 11 al 17. Poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Esto es otro ejemplo de cómo actúa el Señor en nuestra vida de forma milagrosa. Vuelvo a preguntarte, ¿quieres que Jesús te sane? Vuelvo a preguntarte, si tuvieras a Jesús al ladito tuyo, delante de ti, y podías pedirle que te sane de lo que más te duele, ¿qué sería? En los evangelios encontramos varios milagros, ¿no? Jesús fue sanando físicamente a las personas, vemos grandes milagros. Como hemos visto, algunas personas pues le buscaban directamente, hemos visto solo un ejemplo, y él podía hacerlo, porque creían que él tenía el poder sobre eso. Y otras personas, al saber que simplemente que pasaba por ahí, voy a aprovechar, y aún así el Señor lo sanaba. Decía que la gente lo buscaba por todos lados. En otras ocasiones, no sé si recordáis, a una mujer que simplemente le tocó el borde del manto de Jesús porque confiaba que solamente tocando su manto se iba a sanar. Pues había mucho más ejemplos que simplemente tocándole confiaban en que Jesús le iba a sanar. Y en algunas ocasiones Jesús va directamente sanando porque ve la necesidad. Y una cosa muy importante también, sanaba a las personas que no eran judías. Eso era muy importante en aquella época. Jesús era judío y a los que no eran judíos, a los que no eran como ellos, ¿cómo se les trataba? ¿Cómo se les cuidaba? No valían, no son como nosotros, son los otros. Los otros. Eran personas vistas con mucho desprecio, pero para él no le importaba. Jesús, al hacer algunos de estos milagros, también los sanaba socialmente. Las personas, por ejemplo, las personas discapacitadas, hoy en día, pues podemos ver que están muy integradas en la sociedad, no totalmente, pero las personas discapacitadas, ¿a qué estaban destinadas? A mendigar. A mendigar. Esa era la única opción que les quedaba en ese tiempo. Vamos a ver otro texto. Lucas 18, del 35 al 43. Del 35 al 43. Al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía.
Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y la gente le decía: cállate. Le gritaban la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse al ciego, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El Señor le dijo: quiero ver. Jesús le dijo: ven, recibe la vista. Tu fe te ha sanado. Al instante, el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios. Y todos los que lo vieron también adoraban a Dios. Jesús no solo sanó físicamente, sino que también sanó espiritualmente. Otro ejemplo lo vemos en Lucas 11 al 14, que lo voy a leer de forma rápida. Cierto día, Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar, y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. ¿Cuántos demonios expulsó a lo largo del Evangelio? Muchísimos. Pero él no solo sanaba espiritualmente cuando echaba fuera a los demonios de las personas, sino que también los sanaba del pecado. A eso vino realmente el Señor Jesús para nosotros. ¿Y cómo lo sanaba? Perdonando. En este pasaje vemos varios ejemplos, ¿no? El siguiente que voy a leer. Fue sanado por la fe de otros, perdonó sus pecados y también los sanó socialmente. Este es otro texto de Escuela Dominical de Niños, que se usa mucho. Era un paralítico que lo llevaron a que lo sanaran. ¿Por dónde? Los amigos abrieron el techo de la casa donde estaba Jesús enseñando, porque no podían llevar a su amigo paralítico para que el Señor lo sanara. Y aquí vemos como la fe de otro, la intercesión de otro, también hace eso, ¿no? Vamos a leer el texto, Lucas 5, del 18 al 25. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Abren el techo, se encuentra aquí Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al joven: joven, tus pecados son perdonados. Pero si eso no era lo que queríamos. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿quién se cree que es? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar los pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados son perdonados o ponte en pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. ¿De qué quieres que Jesús te sane? Una lista muy larga, ¿no? No podemos olvidar que todos nosotros estamos compuestos por alma, cuerpo y espíritu. No todos son enfermedades mentales, no todos son enfermedades espirituales, ni todos son enfermedades físicas. Como hemos visto, diferentes tipos de milagros, pero todo está unido. A lo mejor no necesitas que Dios te sane de algo tan grave como hemos visto, porque hoy en día, pues claro, como tenemos sanitarios, tenemos medicinas que nos pueden sanar de algunas de las cosas como esta. Incluso Jesús sanaba al leproso, y hoy en día aquí no tenemos leprosos. Ya esa enfermedad, por ejemplo, no la tenemos vigente como antiguamente, pero era la manera en la que Dios se revelaba en ese tiempo, porque no tenían otra forma para curarse de esas enfermedades tan graves, y por consecuencia eran apartados de la sociedad, pero también del sistema religioso. Las personas que estaban enfermas se les decía que habían pecado y por eso se merecían eso. Entonces eran apartados del sistema religioso. Algo habrás hecho para tener eso. ¿Alguien te ha dicho eso alguna vez? Esto no es nuevo.
Pero hoy en día también necesitamos que Cristo nos sane todos los días de nuestra vida. Te vuelvo a preguntar, ¿quieres? ¿Sabes de qué necesitas ser sanado o sanada? Y estarás pensando, claro que quiero que me sane, qué tontería. Si yo tuviera a Jesús, pues claro, hombre, ¿por qué me preguntas esa pregunta tan tonta? No, no es una pregunta. Porque Jesús también se la hizo a las personas, ¿no? Pero vamos a concluir con un texto en específico que hemos leído al principio. Jesús hizo esa misma pregunta. Vamos a leer el pasaje de Juan 5, del 2 al 9. Jesús sanó a un hombre cojo, otro cojo. Allí estaban todos cojos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿quieres ser sano? Le preguntan. Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, ponte en pie, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sanado. Enrolló la camilla y comenzó a caminar. ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser sanado? ¿Habéis visto una diferencia entre este pasaje con el pasaje que hemos leído al principio que ha leído Dani? ¿No te acuerdas? Lo que conocíais este pasaje de antes, en las versiones más antiguas de la Biblia aparece una creencia que había un ángel que movía, que agitaba las aguas. ¿Sí? ¿Ya vais recordando? Y cuando entraban se creía, cuando estas aguas se agitaban, se creía que esas personas podían ser sanadas. Realmente era una superstición. ¿Vale? Entonces, las versiones más nuevas de la Biblia quiere decir que esa parte, uy, esto no me gusta, lo quito. No, sino que en los manuscritos, los rollos manuscritos más antiguos de la Biblia, esta porción del ángel no sale, sino que era un comentario que los escribas, los que iban escribiendo esos rollos, ponían en el lado, ¿sí? Y conforme se iban haciendo las copias, sin querer se iban añadiendo. Entonces, de un comentario se pasó a ser parte de la Biblia. Por eso, hoy en día, en las versiones más nuevas, en la Reina Valera, por ejemplo, de 2015, ya no está este comentario, porque era un comentario simplemente de una superstición que tenían las personas en este tiempo. ¿Sí? Este hombre no solo estaba estancado en su enfermedad. ¿Cuántos años llevaba enfermo? 38 años. No sabemos cuántos años tiene. Sino que también estaba estancado en sus propias creencias. Él estaba ahí en el pozo, esperando que llegara el milagro. Le pregunta porque no es tan fácil empezar de cero. 38 años con esa carga. 38 años que el hombre lo que estaría era mendigando porque no podía hacer otra cosa. Viviendo de lo que los demás le daban. Entonces, después de hacer este milagro, él debería de empezar su vida de cero. Debería de empezar a forzarse y ser valiente. Me ponía a pensar que a veces que Dios quiere sanarnos de algo. En nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu o en nuestro cuerpo, pero no se lo soltamos. Hay veces que nos quedamos ahí con nuestra incapacidad. Y hoy Dios te hace esta pregunta: ¿quieres que te sane? ¿Vas a tomar tu camilla y vas a andar? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Yo no sé en qué situación te encuentras y si necesitas que Jesús te sane. Cada persona que recibió un milagro
fue único, fue especial, cada uno con sus circunstancias diferentes, ¿no? Pero la clave está en que Jesús vio a las personas más allá de la enfermedad, más allá del dolor. La quiso restaurar por completo, empezando por lo físico, llegando hasta lo espiritual. Y Jesús quiere sanarte y quiere sanarnos por completo hoy. Por completo, enteros. Puede sanarte de algo físico por lo que estés pasando. Como hemos visto muchas veces milagros en nuestra iglesia que hemos estado orando por personas y el Señor ha sanado. Pero este cuerpo es mortal. Esto. Hoy estamos sanos y mañana me puedo romper un brazo, me puede salir otra enfermedad o cualquier cosa. Y en el mejor de los casos, morirnos de bien. ¿Verdad? Estas personas que fueron sanadas para siempre y se murieron sanos. No, volvieron a caer en enfermedades, volvieron a pasar cosas y murieron, efectivamente, incluso los resucitados volvieron a morir, porque este cuerpo tiene fecha de caducidad. Pero estos milagros eran para enseñar y mostrar a todos, como hemos cantado, que Jesús es el dueño de todo. Es el dueño de lo físico y de lo espiritual, y tiene poder sobre todo, circunstancias. Quizás necesita que Jesús te cure el alma. Algo que no te deja avanzar en la vida. Vuelvo a preguntarte, ¿quieres que Jesús te sane? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Como dije en otro mensaje, solo quien te creó tu alma puede curarte las heridas de tu alma. Vuelvo a preguntarte, ¿quieres? ¿O te quieres quedar en ese estanque esperando el milagrito? Dice el texto que había más personas enfermas, pero solo se sanó esa persona. Podía haber dicho, bueno, no, mejor no me levanto, pero se levantó, confió en la palabra de Jesús. Como compartí al principio, estamos en un tiempo en el que estamos acomodados, nos estancamos y no estamos dispuestos a pagar el precio del cambio radical que el Señor Jesús nos ofrece. Y Jesús nos quiere sanar en todos los sentidos, no solo del cuerpo, no solo de la mente, no solo de todo. Una cosa lleva a la otra. Esto no solo es para personas que no conocen a Jesús o que no son cristianos, todavía es para todos, es para todos. Mientras que Jesús sanaba, los líderes religiosos de la época, los que se creían que eran muy religiosos, sentían que no necesitaban la sanidad de Jesús, ¿verdad? ¿Y Jesús qué dijo? Yo vengo a los que están enfermos, a los que se creen que no están enfermos, yo no vengo. Y a veces puede pasarnos eso también, ¿no? Que nos estancamos en nuestra vida espiritual tanto, nos creemos tan maduros, tan sabios, tan inteligentes, damos tanto fruto como vimos la semana pasada, que nuestros frutos están tan maduros que cuando un fruto está muy maduro, ¿qué pasa? Se pudre. Está tan maduro que se pudre. Y cuando un fruto maduro se pudre, ¿qué pasa con todos los demás? Pudre a todos los demás. Entonces todos necesitamos que Jesús nos sane todos los días de nuestra vida y estar dispuestos y decirle sí, lo necesito. Vuelvo a preguntarte, ¿Jesús me sane? ¿Quieres que Jesús te sane? Y otra pregunta, ¿pero sabes dónde está tu enfermedad? ¿Sabes dónde viene esa enfermedad que Jesús necesita que te cures? Si realmente quieres, Él te quiere curar. Como hemos visto con todos los ejemplos, a veces necesitamos que otros nos lleven hacia Jesús. Otros simplemente necesitamos tocarle en silencio sin que nadie nos vea, como hacía la gente cuando Jesús pasaba. Y otras veces necesitamos gritarle desesperadamente, como aquel ciego, Señor, ten misericordia de mí. Pero en todos los casos, Jesús sana primeramente desde dentro hacia afuera.